Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de lenguaje y comunicación para los segundos años básicos. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a reforzar el contenido del cuento y el contenido del sustantivo común. Para eso hemos preparado 3 pequeños objetivos que vamos a alcanzar, ¿cierto? Vamos a cumplir cuando terminemos la clase. Primero, vamos a leer un cuento y vamos a extraer información de él. Recuerden que cuando sacamos información puede ser información explícita, es decir, que está en el texto, e información implícita, es decir, que nos dan pistas y tenemos que descubrir la respuesta correcta. Segundo objetivo, vamos a conocer las características de los cuentos, vamos a recordar algunas cositas y finalmente vamos a recordar qué es y algunos ejemplos de sustantivos comunes. Para eso vamos a necesitar algunas cositas. Primero, un estuche completo, ¿cierto? Donde tengamos nuestros lápices, nuestras gomas, destacador, etc. Vamos a trabajar hoy con la lectura diaria llamada El Pirata Bueno y vamos a trabajar con el libro de Leo Primero Segundo Básico, en esta oportunidad desde la página 16 a la 20. ¿Sí? ¿Qué sugerencias le doy para trabajar con el video? Como ya hemos hablado anteriormente, pausemos el video cada vez que yo los invite a hacer una actividad en el libro donde tengan que escribir, donde tengan que marcar, o bien yo les hago una pregunta donde su respuesta es un poquito más larga y la tienen que conversar, por ejemplo, con algún adulto o alguien de la familia. Y luego continuamos con el video para ver las respuestas y continuar y seguir con nuestra clase. Vamos a buscar todos los implementos necesarios. Nos vamos a ubicar en un lugar donde evitemos, ¿cierto?, tener muchas distracciones. Y cuando estemos listos, vamos a comenzar. ¿Sí? Si estamos listos, iniciamos de inmediato. Antes de realizar nuestra lectura diaria, vamos a recordar la estrategia de comprensión lectora y sus pasos. Primero, vamos a observar el texto, vamos a mirar todo el texto completito y vamos a ver cómo están ordenadas las líneas, si son largas, son cortas, eh, quizás tienen párrafos, si tiene imagen, qué título tiene, si tiene una o varias imágenes, etc. Y luego de mirar el texto, me voy a hacer preguntas, me voy a interrogar, voy a hacer preguntas en mi mente y vamos a tratar de saber anticipadamente qué tipo de texto sería. Si será un cuento, si será un poema, será una leyenda. Además, podemos hacer una predicción, ¿cierto? Nos vamos a adelantar a la información que tiene el texto viendo las imágenes, por ejemplo. Si aparece un pirata en esta oportunidad, ¿de qué se tratará el texto? ¿Me contarán la historia de un pirata? ¿Me enseñarán a disfrazarme de un pirata? ¿O me entregarán información sobre un pirata? Todas esas preguntas que nos vamos a hacer en nuestra cabecita antes de leer, vamos a hacer la interrogación, ¿cierto? Vamos a predecir. Muy bien. En el tercer paso vamos a leer. ¿Y qué vamos a leer? Podemos leer las preguntas, vamos a leer el título, ¿cierto? Para saber más o menos de qué se tratará el texto y obviamente vamos a leer el texto en su totalidad. Cuando yo estoy leyendo el texto, vamos a hacer un paso que es el análisis, que es cuando vamos a descubrir palabras que quizás no conocíamos antes, vamos a ir formulando opiniones de las acciones que hacen los personajes. Uy, este personaje está haciendo algo bueno, algo malo, yo hubiese hecho esto, ¿cierto? Y esto lo vamos a hacer durante la lectura del texto y la lectura de las preguntas. Luego me salto al paso del subrayo, que es cuando yo busco, ¿cierto?, la respuesta en el texto, y si está explícita, está ahí en el texto mismo, lo destaco. Y si me da la pista para resolver la respuesta, la duda que me han planteado, lo encerramos porque es implícita, porque es la pista. Luego me voy a las alternativas y marcamos con una X las alternativas que no me sirven y con un ticket las alternativas que podrían ser eventualmente la respuesta correcta. Recuerden que al final vamos a marcar, ¿ya? Cuando hayamos leído las 4 alternativas, porque si yo marco la primera que creo que me sirve, podemos estar cometiendo un error porque puede ser que la última alternativa sea más completa y sea la que me sirve. ¿Ya? Así que sugerencia, leer las 4 alternativas siempre y al final marcar la respuesta correcta. Si estamos listos,
Muy bien, ahora continuamos con nuestra lectura diaria. Primero, recuerden que tenemos que escribir nuestro nombre y apellido, marcar nuestro curso y la fecha en que vamos a realizar nuestra actividad. Primero, como les acabo de decir, vamos a observar nuestro texto, lo vamos a mirar completito y vamos a ver, ¿será este texto quizás un poema? ¿Sí o no? ¿Podría ser quizás una receta? ¿Podría ser quizás un cuento? ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes que será un cuento? Bien, veamos. Antes de leer nuestro texto, recuerden que tenemos que prepararlo, ¿cierto? Ya tenemos aquí la letra T de nuestro título. Vamos a marcar nuestros párrafos y vamos a colocar las líneas, ¿cierto? Del 1 al 24. Ustedes recuerden escribir el número en cada una de las líneas. Si gustan, pueden pausar el video ahora para hacerlo tranquilos. ¿Listo? Bien. Antes de leer el texto, les voy a leer las 3 preguntas que vamos a hacer hoy día. ¿Para qué? Para que cuando leamos ya el texto nos fijemos bien dónde podríamos encontrar la respuesta. Por ejemplo, pregunta 1. ¿Cuál era el nombre del personaje más importante de la historia? Tengo que poner atención entonces al inicio del cuento porque al comienzo es cuando me entregan los datos de los personajes. Segunda pregunta. ¿Manos Largas está estudiando para hacer? Mm, Tengo que darme cuenta en el texto cuando lo esté leyendo qué profesión, cierto, u oficio es la que tenemos que contestar. ¿Listo? Y tercera pregunta que es de reflexión, así que esa va a ser pregunta personal en esta oportunidad. ¿Crees que era buena la acción de la familia de Manos Largas en pensar que tenía que ser pirata igual que ellos? ¿Por qué? Aquí ya tenemos una pista, ¿cierto? Pirata. Y también nos están dando otra respuesta, Manos Largas. ¿Ya? Ojo ahí. Comenzamos. El pirata bueno. Manos Largas era hijo, nieto y bisnieto de piratas. Por eso, su familia pensaba que sería pirata. Cuando fue creciendo, el bueno de Manos Largas empezó a angustiarse con la idea de que en cualquier momento surgiera su verdadera personalidad de pirata. Cada mañana, al despertar, se miraba al espejo para ver si se había producido aquella horrible transformación. Pero cada mañana tenía el mismo aspecto de buena persona del día anterior. Con el tiempo, todos se dieron cuenta de que Manos Largas no era un pirata como los demás, simplemente. Decían, es un pirata bueno, y lo seguían diciendo a pesar de que Manos Largas estudiara medicina y dedicara sus días a cuidar a los enfermos. Sin embargo, Manos Largas temió despertar hecho un pirata hasta que un día, ya viejo, miró a sus hijos y nietos, ninguno pirata, y se dio cuenta de que ni él ni nadie tenía que ser pirata, ni ninguna otra cosa por obligación. Todos podían ser lo que quisieran, y él se sentía profundamente satisfecho de no haber elegido la piratería. ¿Les gustó el texto? ¿Les gustó la historia de Manos Largas? Bien. Ahora nos vamos acá arribita y ¿qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Era un cuento? ¿Era un poema? ¿Una leyenda? ¿Una fábula? ¿Qué texto era? Un cuento. Muy bien. Recuerda que si está buena tu respuesta, le tienes que hacer un ticket. ¿Y cuál era el propósito del cuento? Veamos. Entretener al lector. En esta oportunidad, ¿cierto? Este cuento me entretiene con la historia de Manos Largas. Muy bien. Esta información de piratas, que abuelos, nietos eran piratas, que después estaba estudiando medicina, ¿creen que ocurrió de verdad o que alguien tuvo que haber inventado esta historia? Ya, alguien la inventó, por lo tanto la información, como salió de la imaginación de alguien, es información ficticia. Por lo tanto, es un texto literario. Ahora vamos a leer las preguntas que leímos al comienzo, ¿cierto? Y vamos a responder.
Primera pregunta es de localización, por lo tanto nos tenemos que devolver al texto. Pregunta: ¿cuál es el nombre del personaje más importante de la historia? Como dije que era de localización, me devuelvo. ¿En qué párrafo y en qué línea aparece el nombre de este personaje principal, del personaje más importante? Párrafo 1, línea 1. Muy bien. Y como es de localización, destacamos manos largas. Muy bien. Y colocamos el 1 pequeñito porque es la pregunta número 1 que estamos respondiendo. Muy bien. Y ahora ya podemos hacer el descarte, ¿cierto? El nombre del personaje principal o el personaje más importante era brazos largos. No, ¿cierto? Descarto. La palabra brazos no la estábamos usando. B, manos cortas. Descarto, ¿cierto? Porque cortas tampoco aparecía en el texto. C, manos largas. Ya, podría ser. Recuerden que no marcamos las alternativas hasta leerlas todas primero. Y letra D, piernas cortas. No, ¿cierto? Descarto. Y vamos a hacerle doble descarto porque ninguna de las dos palabras me sirve. Ni piernas, ni cortas. Por lo tanto, la correcta era la C. Muy bien. Y la marcamos. Excelente. Ahora nos vamos al a la pregunta 2, que es un completa la oración, ¿cierto? Manos largas está estudiando para hacer. Y es inferencia, por lo tanto, me devuelvo al texto, pero voy a buscar pista. ¿Ok? Les voy a dar una ayudita. Aparece en el párrafo 2. ¿Ya? Veamos. ¿Qué es lo que iba a estudiar o qué es lo que estaba estudiando Manos Largas? Bien, párrafo 2 y era en la línea 17 y hablaba de medicina y encerramos, porque es inferencia, ¿cierto? Es la pista y le colocamos el número 2 ahí, para decir que esa es la pista, ¿cierto? Que me ayuda a resolver la pregunta 2. Veamos, Manos Largas está estudiando para ser veterinario. Descarto. Para ser pediatra. Descarto. Ojo, el pediatra es un doctor, pero que atiende solo a niños pequeños, ¿ya? C, doctor, podría ser, bien, o D, profesor. Descarto, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente la correcta es la C. Y ahora llegó el turno, ¿cierto?, de una pregunta de reflexión, que quiere decir que tenemos que buscar en nuestra cabecita cosas que nosotros hayamos vivido o bien dar una opinión de lo que ocurrió en la historia. En esta oportunidad, ¿creen ustedes que era buena la acción de la familia de Manos Largas en pensar que él tenía que ser pirata como ellos? ¿Creen ustedes que era bueno que por ser hijo de pirata él también tenía que ser pirata? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Se le está haciendo dos preguntas, por lo tanto su respuesta también tienen que ser dos. Luego de que escriban, le vamos a pedir ayuda a un adulto para que revise su respuesta, si está completa y si hay algún error al escribir. ¿Ok? Bien, terminaron de escribir, pidieron ayuda para la revisión de la pregunta 3. Súper. Ahora entonces sigamos. Ahora, antes de iniciar el uso de nuestro libro, vamos a recordar y voy a explicar qué es predecir. Hace unos minutos anterior yo les dije que teníamos que predecir lo que iba a ocurrir en la historia. Bien, cada vez que nosotros escuchemos la palabra predecir o yo les pida que predigan cierto algo de la historia, vamos a hablar cuando nos estemos anticipando a la narración o a la historia que vamos a leer o vamos a pensar de qué se va a tratar el texto. Para eso utilizamos algunas pistas. Podemos trabajar con el título, podemos trabajar con algunas imágenes, podemos trabajar, por ejemplo, en este caso, con algunas portadas.
En esta clase vamos a leer Ricitos de Oro y los Tres Osos, ¿ya? Yo les coloqué aquí dos portadas distintas, pero de la misma historia. Y vamos a predecir, vamos a ver de qué creemos que tratará el texto. Por ejemplo, si yo observo en ambas portadas aparecen, ¿cierto?, unos pocillos con alimento. Aparece un personaje, ¿cierto?, central, que tiene el pelo de un color específico, y atrás aparecen unos animalitos, ¿ya? Pregunta, ¿de qué creen que se tratará el texto que vamos a leer utilizando las dos portadas que les presento? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el libro, ¿cierto? Con la página 16. La actividad 1 no la vamos a hacer y vamos a iniciar con la actividad número 2. Pregunta, ¿dónde viven los osos? ¿Dónde creen ustedes que viven los osos? ¿Ya? ¿Cómo serán sus casas? ¿Serán igual a las de nosotros? ¿Cómo creen que viven los osos? ¿Cómo son las casas de los osos? En la página 17 vamos a encontrar el texto Ricitos de Oro y los Tres Osos. En esta oportunidad les voy a pedir que pausemos el video y que traten de leer lo que más puedan ustedes solitos y luego continuar con la ayuda de algún adulto o de algún familiar. ¿Ya? Cuando hayan terminado de leer el texto, continuamos con el video. ¿Terminaron de leer la historia? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no? Primera pregunta. ¿El texto trataba de lo que creían al comienzo? De la respuesta que ustedes me dieron cuando vimos las portadas. ¿Era efectivamente eso lo que pasaba en la historia? ¿Sí o no? Si su respuesta fue sí, ¿en qué acertaron con la historia? Y si su respuesta fue no, ¿en qué se equivocaron? Bien. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Si su respuesta fue cuento, muy bien. Efectivamente, Ricitos de Oro y los Tres Osos es un cuento. Si ustedes me nombraron otro tipo de texto, no se preocupen porque aquí vamos a recordar las características del cuento. ¿Y cuál era el propósito del cuento? A ver quién se acuerda. Bien, si tu respuesta fue entretener al lector, efectivamente ese es el propósito de un cuento, ¿cierto? Entretener con la narración de una historia a las personas que lo estamos leyendo. Muy bien. Ahora nos vamos a devolver a la página 16 y vamos a completar esta oración que tiene dos espacios disponibles. Veamos, tenemos para completar esta oración párrafos y cuento. Y dice, él está escrito en. Entonces, él, ¿estamos hablando de los párrafos o estamos hablando de cuento? ¿De cuál es el texto que estamos estudiando hoy? El cuento, muy bien. El cuento, además, si me fijo, es una palabra singular, ¿cierto? Que habla de uno. El cuento está escrito en párrafos. Muy bien. Aquí podemos hacer una comparación con el poema. En el caso del poema, el grupo de líneas, ¿cierto? Dijimos que era estrofa. Ahora el cuento, cuando agrupamos una cantidad de líneas, le vamos a decir párrafos. Cada párrafo va a tener diferentes ideas, ¿cierto? Nos va a explicar diferentes cosas. ¿Ya? Usualmente el párrafo inicia con mayúscula y termina con un punto aparte. Bien, para apoyar la información del cuento, lo invito a observar el PowerPoint de apoyo que está en la plataforma, que es el PPT o el PowerPoint del cuento. Ahora nos vamos a la página 19 y comenzamos con la primera frase. Dice, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro.
¿De dónde crees tú que viene esta palabra? La palabra risitos. Ya, veamos. La palabra risitos viene de rizos, que significa onda. Yo aquí les pongo un ejemplo, ¿cierto? De esta señorita que tiene onda, ¿cierto? Tiene rizos, tiene estos rulitos. Por lo tanto, si decimos que se llamaba ricitos de oro, quiere decir que su pelo era liso o era ondulado. Ondulado, ¿cierto? Que tenía rizos, que tenía estos rulitos. Muy bien. Segunda oración. Mientras tanto regresaron a la casa de los tres osos. ¿Qué pasa con la palabra regresaron? Con esa palabra de ahí. ¿Qué significará? ¿Cuál de estas tres opciones significan lo mismo que regresaron? Y que no me cambie el sentido de la oración. ¿Caminaron? ¿Saltaron? ¿O volvieron? ¿Cuál será la correcta que me sirve para reemplazar? ¿Cierto que significa lo mismo? Veamos. Volvieron. Si yo reemplazo esta palabra, ¿cierto? Va a quedar, mientras tanto, volvieron a la casa de los tres osos. Y el sentido de la oración no cambia. Muy bien. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Quién entra a la casa de los osos? Recuerden, ¿cierto?, que los osos salen a pasear y alguien tiene que entrar. ¿Quién entraba? ¿La mamá osa, el osito o Ricitos de Oro? Veamos. Ricitos de Oro, muy bien. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, el cabello de Ricitas que tiene rulos, como la persona, ¿cierto?, que les mostré acá arriba. Bien. Si tienen buena su respuesta, recuerden colocarle ticket. Y si no, no se preocupen, podemos borrar y marcar la correcta. Nos vamos a la página 20 y vamos a encontrar otro completa la oración, ¿cierto? Pero antes de comenzar les quiero comentar algo. El cuento, recuerden que es una narración, ¿cierto? Una historia que nos cuenta algo que le haya sucedido a uno o a varios personajes en un lugar, en un ambiente. El cuento se puede organizar en tres partes. Primero, vamos a tener el inicio del cuento. El inicio va a ser cuando el cuento me presenta los personajes, me presenta en qué lugar va a ocurrir la historia y en algunas ocasiones puede presentarme quizás el conflicto o el problema que se va a presentar en la historia. Pero usualmente los cuentos al comienzo, al inicio, me presentan él o los personajes que van a interactuar durante la historia y el ambiente, es decir, el lugar o los lugares donde van a ocurrir. En el caso de Ricitos de Oro, de la historia que leyeron ustedes hace poquito, el inicio es cuando me presentan, como les dije, personaje y ambiente. Habían tres osos, que son parte de los personajes, que vivían en una casa en el bosque. Bosque, el lugar donde ocurre, ¿cierto? El ambiente. Muy bien. Luego del inicio vamos a tener el desarrollo, que es la parte central del cuento, que es cuando narran, ¿cierto? Me cuentan la serie de hechos que ocurren en la historia, que le ocurren a los personajes o bien que realizan los personajes. Por ejemplo, el desarrollo de la historia de Ricitos es cuando ella entra a la casa. Luego comienza a probar las cosas, ¿cierto? La sopa, se sienta en las sillas, comienza a utilizar las camas, comienza a ver que hay cosas que son adecuadas para ella o algunos objetos que no son para ellas, etc. Por lo tanto, es la serie de hechos o de acciones que fue realizando la personaje principal o el personaje principal. Luego del inicio, vamos a tener el desarrollo y finalmente el final o desenlace. Aquí es cuando ya la historia está terminando, es cuando ya los problemas que quizás empezamos a observar en el cuento se están solucionando. Y ojo, la solución puede ser positiva o negativa, pero se soluciona. Y ahí comenzamos a notar que ya la historia está terminando. En el caso de la historia de Ricitos de Oro es cuando entran los osos, ¿cierto? Y descubren a Ricitos durmiendo en la cama del oso pequeño y al final ella despierta y se escapa.
Por lo tanto, el cuento está escrito en párrafos y tiene un inicio, un desarrollo y un final o desenlace. Pausen el video y pueden escribir ahora con toda calma y a su ritmo. ¿Lo escribieron? Súper. Ahora vamos a recordar de forma sencilla qué son los sustantivos comunes. Cuando nosotros utilizamos palabras para nombrar a personas, animales o a cosas que pertenecen a una misma especie, vamos a hablar de sustantivo común. Por ejemplo, si yo estoy hablando de personas, pero no quiero individualizar a cada uno, no quiero dar su nombre personal, vamos a hablar, por ejemplo, en una sala de clase de niños. No voy a estar hablando de Juan, no voy a estar hablando de Pedro, no voy a estar hablando de Miguel, que esas palabras son el nombre de los niños, por lo tanto, en ese caso son sustantivos propios. Pero cuando yo digo niños, que es un grupo de personas, ¿cierto?, que pertenece a una misma especie, en este caso de seres humanos, vamos a hablar de sustantivo común, niños. En el caso de animal, yo puedo nombrar a perros. Obviamente nosotros a los perros le podemos dar un nombre individual, ¿cierto?, particular, pero si yo hablo de perros en general, va a ser un sustantivo común. Y cosas, yo puedo hablar que en la sala de clase hay muchas mesas, ¿cierto? Pertenece a una misma especie de objeto, de algo que utilizamos en la sala de clase. Mesas, sillas, cuadernos, etc. En la actividad 5, ustedes van a tener que escribir dos ejemplos de sustantivo común para personas, para animal y para cosas. Recuerde que el sustantivo común no es el nombre de la persona o del animal, ¿ya? Son palabras que me muestran algo o a alguien de una misma especie. Pausen el video, escriban los ejemplos y le piden a un adulto o algún familiar que les pueda revisar y corregir si es necesario. Bien, ¿cómo estuvo esa actividad 5? Súper. Estamos llegando ya al final de la clase y nos toca ahora el ticket de salida. Recuerden que el ticket de salida lo hacen ustedes solitos. Por lo tanto, ahora van a pausar el video, van a leer la pregunta solitos y luego van a responder. Cuando ya hayan contestado, continúan con el video para ver si su respuesta es correcta o no. Recuerden iniciar con mayúscula y terminar con punto. Bien, escribieron, lo hicieron solitos. Ok, ahora les doy la respuesta correcta. ¿Quién llegó a la casa de los tres osos? Recordemos, ¿cierto?, que los osos se fueron a pasear y llegó un personaje y entró y comenzó a tomarse la sopa, a usar la silla, a usar las camas. ¿Quién era este personaje? Ricitos de Oro. Si esta fue tu respuesta, hazle un ticket y una carita feliz al lado y si no, podemos borrar y corregir. Y ahora, antes de terminar, te tengo un desafío optativo. Si quieres, lo haces y si no, lo puedes dejar para otro día. Este desafío es leer cada sílaba y tratar de armar una palabra. Por ejemplo, ejercicio 1, tenemos las sílabas me, co. Si yo las ordeno, voy a formar la palabra come. Si quieres aceptar mi desafío, pausa el video, completa los cuatro ejercicios que quedan, los puedes hacer de manera oral o escribirlo en el cuaderno y luego sigue con el video para ver si las respuestas eran correctas. Bien, veamos. Ejercicio 2. To, pla. Si lo ordenamos, vamos a tener la palabra plato. Ejercicio 3. Ma, ca. Si ordenamos las sílabas, vamos a tener la palabra cama. Recuerda que si tus respuestas están correctas, dibujarle el ticket al ladito y si no, podemos corregir. Ejercicio 4. Mi, a, ga. Tenemos la palabra amiga. Y la última, que era la más complicada, ri, ma, sa, po. ¿Cuál podrá ser? Veamos. Mariposa. Muy bien. Recuerda que si la tuviste buena, dibujemos un ticket y una carita feliz muy bonita. ¿Sí? Ahora te voy a hacer dos preguntas finales que vas a contestar
junto con algún adulto, ¿cierto? O parte de tu familia y le vas a decir, ¿qué tipo de texto trabajamos hoy? Y también le van a contar en qué nos debemos fijar para saber que el texto que estoy leyendo es un cuento. ¿Sí? Y lo logramos, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que lo hayan pasado muy bien. Los felicito por el gran trabajo y esfuerzo que están realizando y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.